una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de seguir charlando con el psicólogo Gervasio Díaz Castelli, les presento a quienes confían en mí. Vacúnate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacúnate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en Tal Como Son charlando con Gervasio Díaz Castelli, psicólogo. Ha escrito este libro que se llama El libro del buen amor, que tiene que ver con las relaciones humanas y cómo resaltar aquellas relaciones que nos enriquecen en la vida y nos hacen sentir bien, y también cómo destacar aquellas cosas que son negativas y nos llevan a una vida que no es aconsejable, que no en es definitiva. aconsejable, Estamos hablando acá, justo leía Gervasio en el capítulo 10, que habla los diferentes rostros de la violencia. Sí. ¿A Bueno, qué te referís acá con esto? Yo ahí trato, en ese capítulo, como de volver sobre un tema que por suerte la sociedad está avanzando y cada vez está visibilizando más, ¿no? Sí. Que tiene que ver con un tema súper actual, que es la violencia, lo que más escuchamos es la violencia de género, pero también no solamente la cuestión de la violencia de género, sino la cuestión de que hay montones de personas que confunden agresión, tensión, maltrato con amor. Totalmente. Esos vínculos que se violentizan, en donde ahí tenemos que hablar de vínculos violentos, de vínculos agresivos, no todo hay que remitirlo a la cuestión de la violencia de género, hay vínculos que funcionan y traccionan en la agresividad. Y ahí yo trato como de mostrar las maneras más sutiles de eso, ¿no? Porque uno asocia violencia y no sé por qué culturalmente asociamos golpes, No, hay montones de modalidades de maltrato entre los seres humanos y dentro de una pareja, que es la violencia del tipo más económica, la violencia de agarrarte de la fragilidad del otro y agredir. En el lenguaje. Aunque no sea una agresión física, por el lenguaje. La humillación en ese lenguaje, ¿no? El control. El control, el pensar que el otro es mío, que es una tendencia humana, digamos. Sí, el otro es mío y no lo comparto, el nene no quiere compartir el juguete. Nosotros le decimos, che, compartilo. Claro. Pero la tendencia humana general es bastante, deja mucho que desear, el ser humano en su esencia. Claro, o sea, cuando dicen, los chicos son malos, y sí, la esencia es así. Después viene la cuestión de adaptarse a convivir en una sociedad y a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero hay una esencia en que el ombligo del mundo se siente ese chico el ombligo del mundo también, ¿no? Sí, y hay personas que eso también lo llevan el resto de su vida, lamentablemente, no evolucionan en eso. Exactamente, ¿viste? A veces vienen las madres y me dicen, mi hija de 2 años y medio, 3 me pega. Bueno, es esperable que tu hija te pegue, que pruebe eso, porque los chicos tienen impulsos agresivos que vos se los tenés que organizar. La sociedad les va metiendo por goteo la norma de lo que se puede. A mamá hay que hacerle caso, a papá no le puedes pegar, a mamá no le puedes pegar. O sea, pero esencialmente el niño es tirano, quiere tiranizar y manejar a los padres. Totalmente. Son míos y no los comparto con mi hermano ni loco. Esencialmente es agresivo, esencialmente es desordenado, esencialmente es impulsivo.
¿Cuál es el rol de nosotros, los padres, que somos los representantes de las normativas sociales? Ir ordenando ese lío. Claro. Y una buena crianza es ordenarle eso, pero también dejarle un poquito de cierto impulso de agresividad al chico. A los niños hay que dejarles una dosis de cierta capacidad de agresión. ¿Porque es como una defensa de ellos? Sí. Porque una persona que carece de capacidad de que si lo maltratan poder responder, claro, de poder discutir y defender una posición, de poder poner un límite si alguien te maltrata, para eso necesitas tener una capacidad sana de agresividad. No hay que darle mala prensa a la agresividad. Es necesaria cierta capacidad de responder ante las hostilidades del mundo con posiciones firmes. Las posiciones firmes necesitan de esa dosis homeopática. Gervasio, las historias son repetitivas en el ser humano, padre, hijo, nieto, y van copiando ese modelo, y es difícil romper con esa historia repetitiva de padre golpeador, sí, hijo golpeador, sí, de padre sí, alcohólico, o padres en definitiva, ¿no? Sí. Hijos alcohólicos. Mira, la tendencia más primaria es a despejarte, es a copiar. Si mi padre fuma, voy a fumar. Si mi padre es violento, si mi madre es agresiva, la primera tendencia humana es a la copia, porque de hecho la personalidad, la identidad y el carácter se va construyendo copiando rasgos de los demás, rasgos humanos, los internalizo, los introyecto y me voy transformando en ser humano a partir de copiar. Vos al nene le haces así, al mes y medio y no te hace así. A los 3 meses vos le haces así y el tipo te hace así. Claro. Pero no sabe lo que es esto. No, imita. Sí, pero esa imitación... Sin valorar. Claro, esa imitación después se simboliza y se entiende que es un saludo. Pero el ser humano se construye por imitación. Entonces la tendencia en la imitación es muy grande. Ahora bien, entonces yo te digo, ¿y si vos maltratás a tu mujer delante de tu hijo, hay una gran posibilidad de que ese chiquito tienda a repetir, predominantemente. Ahora bien, después está el chico que ve otras cosas y ve cómo el abuelo... No ocurre el hecho de violencia en otro lugar. Y empieza a construir otros modelos y después elige o puede construir lo opuesto, que es una cosa que se da, por suerte, muchísimo también, porque si no es como que estamos condenados a repetir la miseria de los padres, ¿no? Claro, pero hay un porcentaje que lamentablemente no tiene esa capacidad de razonar o pensar o de ver otra realidad también, ¿no? Es más alta y naturaliza la tendencia. todo eso. Claro, es más alta, 60-40, es más alta la tendencia a la realidad. Inclusive inconscientemente, ¿viste? Yo no pensé que había podido zafar de ser como mi madre, una madre fría. Mi madre fue fría conmigo y no era cercana afectivamente. Yo pensé que había podido zafar y finalmente un día cuando tengo hijos, mi marido me marca que soy una madre fría. Pensando que no lo era, terminé repitiendo ese aspecto. Y no la llevo al jardín, y no la llevo al ballet a mi nena, y estoy demasiado concentrada en el trabajo. Porque digo, las historias repetitivas también no tienen que ver con los hechos truculentos de violencia y ese tipo de cosas, sino en actitudes cotidianas. Como decís, esos pequeños detalles. No la llevo al jardín, bueno, no la voy a ver haciendo su deporte, bueno, y festeja, no festeja el cumpleaños, no lo festejo. Digo, también se da en esas repeticiones. ¿Y viste el temor que... sobre todo en las mujeres, cuando dicen, ay, no me quiero parecer a mi madre cuando tenga 70 años. Sí. Y llegado a los 50, las que razonan un poco, dicen, claro, vos sabés que tengo mismas actitudes que mi madre, fíjate vos, y no quiero ser... Claro. Bueno, pero están pensando ya en cómo modificar eso, ¿no? Claro, bueno, ahí yo te diría que, a ver, hay seres humanos que arman personalidades muy reactivas. Sí. O sea, queriéndome oponer mucho a lo que yo vivencié y que fue... eso que yo vivencié fue un dispenser de sufrimiento, para mí me hizo mal, queriéndome diferenciar mucho de eso hago totalmente lo opuesto. Esto en general no es un muy buen camino. Si a mí mis padres no me daban nada afectivamente, no me nutrían afectivamente, o había carencia económica, yo tapono abrazándole todo el tiempo diciendo te amo a los hijos y los enfermos, los neurotizo a los chicos, o les doy de todo porque no quiero que les falte nada. Y bueno, ahí le tapas el deseo. Porque nos tienen que faltar cosas para ir hacia adelante y para anhelar y para tener proyectos en la vida. Claro. Si vos le das todo, ¿no es cierto? Está todo ahí. Totalmente. Claro, pero la tendencia entonces a repetir a veces se juega en pequeñas cosas. Lo ideal es no hacer ni lo opuesto ni lo igual, es elegir un camino propio. O sea, este es el punto. A ver, sí, voy a tomar cosas de mi viejo. Sin duda. Yo como vos, todos nos hemos peleado con nuestro padre. Y bueno, ¿cuál es el trabajo?
evaluar a papá, evaluar a mamá, tomar lo bueno y decir, esto a mi viejo lo gobernó, o esto a mi mamá no pudo, tuvo un cepo en su capacidad de darnos amor, porque no sé, porque se crió en Irlanda o qué sé yo, porque nació en un lugar muy frío y ella tuvo una... Pues bien, evalúo, tomo, veo, y yo digo, bueno, esto lo tomo, esto no, y después agrego lo mío, mi propia marca como padre, mi propia marca como madre. Esto es lo interesante, si no en general naufragás, porque terminas haciendo lo igual o lo opuesto, y eso no me parece un camino interesante. Por tu experiencia, ¿hay una voluntad innata en el ser humano, hombre o mujer, de pensarse a sí mismo y buscar esa armonía y esa felicidad interior, digamos? ¿O hay gente que vive montada en el tren de la locura de la vida cotidiana y no piensa en sí mismo, en cómo mejorar su calidad de vida, digamos, o en cómo sentirse bien? Lamentablemente hay una especie de valor que está un poco trastornado, que la gente confunde felicidad con euforia. Al parecer hoy por hoy vivir bien es vivir al palo, pum para arriba, dale para adelante, vivo a 1000, estás a 1000, qué bueno, y se festeja esta cosa psicótica, ¿viste? De vivir enchufado a 220. Y lo que muestra la experiencia es que mucha gente se alienó a ese nuevo mandato, que es súper, digamos, operativo para el capitalismo, que necesita Totalmente. gente viviendo a 400 kilómetros por hora, produciendo y no viviendo. Exactamente. Es un paradigma que nos enchufaron, ¿eh? No es una cosa natural en el ser humano. El ser humano, no. El hombre primitivo estaba en el campo, estaba tranquilo, ¿viste? Lamentablemente hay mucha gente que compró ese modelo de que la onda es vivir sobreestresado y hasta está bueno vivir a 1000. Bueno, Sí. creo que ahora hay un retroceso de la sociedad donde está diciendo, che, esto tapona la serenidad del amor, tapona sentarte a charlar con tu hijo, con tu hija, a dibujar, a salir a caminar con los seres queridos, ir al cine, ir a cenar y no vivir tan así. Creo que es un retroceso en la cultura lo que estamos viviendo. Pero tengo como la sospecha que el ser humano se va avivando de las cosas y que ya hay mucha gente que está diciendo, me parece que la pifiamos con esto, me parece que no es ahí la historia, ¿no? Parece que... Y se entra ahí también, Gervasio, en la cuestión de la vida artificial, en donde no puedo estar a 1000 por condición natural y ahí aparece la adicción. Sí. Para que me permita vivir en ese ritmo alocado y lo que fuere. Y en definitiva, no tienen la capacidad de razonar que eso en definitiva te lleva a la destrucción. Sí. O sea que estarás a 1000 durante un tiempo, pero después sos como una piltrafa humana en definitiva. Bueno, y el tema de la adicción es un gran tema, yo creo que es el gran tema de la sociedad actual. Es el gran tema, y por supuesto absolutamente silenciado, subestimado por todos los gobiernos del mundo, te diría, ¿no es cierto? Como que realmente no nos damos cuenta cómo es el factor del hiperconsumo que hay de sustancias, de alcohol, de drogas y también de vínculos y también de la locura del trabajo, personas atrapadas, esclavas del trabajo, enloquecidas con el trabajo y todo pasa por ahí. Yo diferencio igual adicción a sustancias de una adicción lo que puede ser al trabajo o a los adictos, como se llama, al sexo. Hay una diferencia. La sustancia es algo muy específico que te trastorna mucho la cabeza y tiene una destrucción en sí misma muy compleja. Pero digo, a mí me parece que la adicción es parte también de esta cuestión de pensar que la vida pasa por estar todo el tiempo con el estado de conciencia alterado, ¿viste? Cambiarte los estados de conciencia. Y yo considero que... Y esto no tiene que ver con una condición económica. No. Yo digo, el joven o la persona de buena posición económica se droga tanto como el joven o el adolescente o la persona mayor que tiene una vida de carencias. Sí. Digo, uno por ahí para ocultar una realidad que le resulta terrible, sin proyección de futuro, sin una contención familiar o lo que fuere, el que está en peores condiciones, y el otro, por decir, para vivir una vida de estar a full, porque hay que estar a full. ¿Entendés? Porque hay que estar a full. A ver, yo, y esto lo tengo chequeado, yo he tenido la suerte, ¿sabes?, de trabajar en la cuestión de la adicción mucho. Sí. Y en sectores muy vulnerables, pero muy vulnerables de verdad, y en clases sociales muy altas. Porque cuando era acompañante terapéutico, realmente... Los dos extremos. Claro, los dos extremos y todos los pasos intermedios. La adicción es la misma siempre, en todos lados, digamos, ¿no?
Y también lo que es claro es por qué una persona entra al mundo de las adicciones, ¿no? Y es claro que se entra por un problema existencial muy profundo, en donde hay algo de la realidad que yo no soporto, o porque tengo una timidez paralizante, o porque me faltaron montones de cosas, y yo encuentro en las sustancias algo que me potencia, en principio aparentemente y artificialmente, a superar claro, y me genera una especie de estado de bienestar que después, desde una manera patológica, yo quiero empezar a reproducir ese estado de bienestar, entre grandes comillas. El origen de la adicción es el mismo, tanto el vulnerable como el que está económicamente... Absolutamente. En el chico de 12, 13 años del Paco, Sí. o en el chico de multimillonario que... No hay, el Hay origen un es problema absoluto. de existencia, digamos. De existencia, de autoestima y de falta de nutrientes, desde mi punto de vista, emocionales. ¿El narcisismo es 100% nocivo para el ser humano? Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que hay dos narcisismos. El narcisismo positivo, que es el que a vos y a mí nos hace... Yo creo en lo que pienso. Eso me hace que yo tenga un buen narcisismo. Creo que yo estoy convencido de las cosas que escribo, creo en las cosas que ¿Eso digo. podría asimilarse con la autoestima? Claro, claro. Es una buena autoestima, una autoestima positiva. Bueno, soy buen carpintero. Y ¿sabes qué? Y soy bueno. Y lo cobro bien porque confío que lo que hago soy bueno. Claro. Estudié la madera, me rompí el alma. Bueno, confío en eso. Y entonces hace falta tener una dosis de narcisismo positivo porque es lo que nos hace creer en nosotros mismos, lo que nos hace convencer, lo que nos hace ser un buen docente y multiplicidad de factores, porque Sí. estoy confiado en ciertos aspectos de mi ser. Eso es un narcisismo productivo. Bien, pero está el narcisismo que me hace estar enamorado de mí mismo o de mí misma, sacándome selfie todo el día pensando que soy una fenómeno o un fenómeno intercontinental. Y ese es el narcisismo que empobrece, es de que yo estoy enamorado de mí mismo mirándome. Vos viste el mito de Narciso, se mira en ese lago, se enamora tanto de sí mismo que muere de inanición, porque con él le alcanza y termina muriendo, ¿viste? Por deshidratación. Es tristísimo el tema. Entonces digo, lamentablemente sí, ese es el narcisismo que atenta contra el amor. Freud decía, amar nos hace humildes, nos desnarcisiza, porque cuando amo, amar es muy curativo porque la prioridad pasa a ser más el otro que yo. Esa es la generosidad que tiene el amor. Claro. Entonces, el narcisismo es el enemigo del amor, es el enemigo de la amistad, es el enemigo del mundo del trabajo, es el narcisismo negativo, en el sentido de las personas que piensan nada más que en sí mismos. En sí mismos, porque a su vez, de esa forma provocan daño en su entorno. Y porque para el narcisista... O sea, el único perfecto soy yo, vos sos imperfecto. Claro. Yo hago bien esto, vos lo haces mal. Claro, yo hago lo otro, vos lo haces mal. Porque yo soy el mejor y yo soy el único. Yo soy el metro patrón Claro. para medir las conductas de todos los seres humanos y en esa fascinación que tengo por mí mismo no me conecto con el otro. El narcisista negativo, digamos, la persona que está fascinada con sí mismo, no ama. Se va de esta vida sin haber transitado por lo más interesante, que es poder amar, que es poder ocuparte de otro, que es priorizar a ese niño que tengo y entender que yo tengo que renunciar a ciertas cosas. Sí, yo por ahí tengo ganas de jugar al tenis ahora, pero si tengo a mi chiquita que me está esperando por ahí, voy al tenis no 3 veces por semana, voy una vez. Claro. Porque yo digo, entonces me parece que el narcisista nunca puede renunciar a nada, en definitiva. Todo es él. Y ahí no entra nadie. Entonces se van de esta vida muy empobrecidos. ¿Tenés estadísticas de personas narcisistas hay o no? ¿Es una patología o no? No es una patología, es un rasgo de carácter que está muy asociado a la psicopatía también, ¿no? Porque muchas veces las personas fascinadas con sí mismas terminan despreciando y maltratando a todo el mundo. Se les arma un desprecio por el otro, porque todo lo que no es yo. ¿Cómo quebrás eso, Gervasio? ¿Cómo se quiebra? ¿Cómo se rompe? Bueno, primero que el narcisista en general no consulta. Claro, no digo yo, por ejemplo, una persona, mujer o hombre narcisista, que ponele que tenga su belleza, un día tiene un accidente y se desfigura la cara, le queda la cara desfigurada. Se mira al espejo y ya aquello que veía no lo ve. Sí. ¿Se rompe el narcisismo con eso? Bueno, está bien lo que decís, porque muchas veces uno ve que personalidades muy narcisistas... A ver, el narcisista extremo... ¿Estamos hablando? Sí. Siempre es una compensación, un complejo de inferioridad. Vale decir, en la escala de autoestima tenés complejo de inferioridad, narcisismo extremo. Claro. Muchas veces el narcisismo extremo es un gran acomplejado que tapa
su complejo de inferioridad con esa soberbia propia de lo que es. Viste que el narcisista genera rechazos. Fascina, los narcisistas... También. Sí, producen fascinación. Por eso a veces logran grandes cosas y tienen grandes habilidades sociales, son presidentes, son CEOs, digamos, tienen una cosa así, fascinan, pero finalmente después terminan generando un profundo rechazo. Los grandes líderes políticos de la historia de la humanidad no han sido grandes narcisistas. ¿No? Gente que con por ejemplo, un narcisismo positivo importante, pero no un narcisismo negativo muy elevado. Claro. ¿No es cierto? No sé, desde Luther King hasta Gandhi, hasta tantos líderes que uno admira, ¿no? Entonces, lo que sí a mí me parece es que está bueno lo que decís, porque muchas veces el narcisismo se quiebra a partir de situaciones traumáticas, donde de repente, como yo no tengo límites, porque como narcisista considero que lo puedo todo, soy omnipotente, la realidad me pone un límite. Y muchas veces ahí hacen cambios, a partir de un golpe que les pega a la vida monumental. Claro. Monumental. Y a veces uno, como estrategia, uno les tiene cariño a los pacientes, ¿no? Pero uno como estrategia muchas veces los guapeás un poco. Claro, sí. Los castigás un poco, entre comillas los castigás un poco. Sí, como diciéndole, bueno, está, pero fíjate que vos sos un campeón, pero en lo afectivo, viste, y tal cosa, y tal otra, y tal otra, y tal otra. Gervasio, sos como poco ortodoxo en tu trabajo, si puedo tener una sesión en la mesa de un bar, por ejemplo, con un paciente. Bueno, y lo hago en el Botánico, que yo atiendo por acá por Palermo, y lo hago a veces también caminando, sí, en bares, no con todos los pacientes, por lo general no con mujeres, pero sí lo hago y facilitas la apertura de esa persona que empieza a hablar. Absolutamente. Bares, me adapto, y si la paciente... Yo me adapto y no soy dogmático. En realidad yo no puedo entender que un psicólogo, nuestro título es psicólogo. Sí. Yo no puedo entender que un psicólogo diga yo soy sistémico, yo soy psicoanalista, yo soy cognitivo-conductual. Por ahí, para los que no entienden, son diferentes corrientes dentro de lo que es una psicoterapia, que es lo que hacemos en general los psicólogos. Hay otros que hacen psicología institucional o hacen planes de prevención para el Estado, no trabajan en clínica. Yo hago clínica, trabajo con seres humanos. Yo no puedo entender que una persona sea nada, ni psicoanalista, ni peronista, ni nada. No, para mí no hay que ser nada, uno tiene que tener pensamiento propio. Claro. Yo recomiendo que la gente no se dogmatice con nada, porque cuando uno se dogmatiza, pierde capacidad. Achicás tu camino, tu ruta del razonamiento. Claro. Yo trabajo desde todas las corrientes. Ponele que el psicoanálisis me identifica más en algunas cosas porque Freud era un viejo sabio. Las vio, era vivo, era astuto. Era astuto el tipo. Pero no trabajo en ninguna corriente. Y desde ese lugar me adapto absolutamente a lo que plantea la necesidad del paciente. Y también por los tiempos que vivimos, el hecho de tener sesiones a través de Skype. También tengo sesiones a través de Skype. Absolutamente, que al principio lo hice con prejuicio, viste que uno siempre se está sacando prejuicios, porque los libros me dicen que yo tengo que tener un contacto primero con la persona. Finalmente termino teniendo contactos a veces, porque son gente que viaje, por ahí las vi un año por Skype, pero finalmente se produce esto. El encuentro. Sí. Claro. Y algunas veces no. Tengo pacientes que los atiendo hace 2 años, no sé quiénes son. Pero sé que yo tuve que vencer un prejuicio y el paciente me fue diciendo, che, pero mirá que a mí me sirve mucho lo que estamos haciendo. Estoy en Estados Unidos, estoy en México, estoy en, no sé, ¿viste? En Croacia. Y soy latino, no necesariamente argentino, y yo necesito el lenguaje tuyo. Y yo acá no lo encuentro. Y yo vos te das cuenta que se producen cambios iguales que los que... casi iguales, diríamos, para lo que la persona busca, ¿no? En su vida cotidiana. Hay que ir adaptándose a las necesidades de la realidad que tienen que vivir los distintos seres humanos, en definitiva. Exactamente, ¿no? Y también hago sesiones masivas, y sé yo, nada, yo pruebo, soy un investigador de lo que hago, ¿viste? Gervasio, se nos acabó el tiempo, una charla muy interesante. Para mí también, ¿eh? Para mí un también, recuerdo de la Martina, de tu paso Tal Como Son. Muy bien, y como siempre, un placer charlar. Un gran gusto haber estado con vos, por favor. Claudio, la verdad. Y el libro El Buen Amor, para leerlo, porque ayuda a vivir. De eso se trata el libro, esa es la intención. Esa es la intención, gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Uno como jugador, siempre lo que primero mirás de un entrenador es que a vos te brinde las herramientas necesarias para cuando entras a la cancha estar seguro de lo que vas a hacer. Claro.